Para lograr comprar una casa en España hay muchos temas que abordar y para cada uno de nosotros puede ser completamente diferente. Además puede resultar un poco agobiante y sobrecargado de información, pero voy a tratar de ir de lleno dando cachetazos por doquier y meterte en la realidad. Para empezar a hablar tenemos dos caminos a elegir que tienen un punto en común: tener dinero. Parece obvio, pero sin dinero no podemos comprar nada. Y la suma no es tan insignificante. Necesitamos tener el 100% más los gastos para comprarla de una. Y si no, necesitamos al menos el 20% más los gastos si lo queremos hacer por hipoteca. Si no tenemos al menos ese dinero, lo siento, pero no podemos hacer absolutamente nada. Pero pará, Suri, hay financiación 100%. Y además en un blog leí que si vas a un lugar inhóspito te regalan la casa y no tenés que poner absolutamente nada. Ah, ¿sí? Puede ser, tal vez haya. Yo la verdad es que nunca vi, y los casos que me enteré de financiación 100% son casos muy pero muy puntuales. Algunos de PBO, OVP, algo así, que seguramente lo traiga en otro video. Pero la realidad es que son escasos, no hay muchos y no es algo que suceda normalmente. Y como no lo tengo de primera mano, no te lo puedo traer. Porque lo que te traigo al canal es 100% real. No quiero crearte falsas expectativas. Lo segundo que vas a necesitar es un NIE, número de identificación de extranjero, o DNI si tenés la ciudadanía española. Sin NIE no hay propiedad, pero ojo, no tenés que tener un NIE con permiso de residencia o con permiso de trabajo, simplemente con tener el NIE y no estar en el país de manera irregular o ilegal es suficiente. 1. El primer NIE que podrías obtener es el NIE de no residente. Es un NIE que tiene una vigencia legal de solo 3 meses y sirve, por ejemplo, para poder comprar casa. Está destinado generalmente a la gente que quiere invertir y no va a vivir en el país. Aunque después de comprar la casa podrías irte a vivir a ese lugar de manera irregular hasta que resuelvas tus papeles. Al ser un periodo de tiempo muy corto, en general es para gente que ya tengan la plata en mano. Porque te imaginas que si querés sacar una hipoteca con este NIE, no te van a dar los tiempos para poder sacarla y poder comprar la propiedad. O vas a estar muy pero muy justo y podés llegar a perder bastante dinero. Ya que para obtener ese NIE vas a tener que firmar un arras o una carta notarial donde vas a tener que poner dinero. Y si eso no lo podés resolver y se pasan los 3 meses, no lo vas a poder firmar con el agravado de que podés perder ese dinero. Este NIE también se puede iniciar por consulado y a través de profesionales y solamente después viajas acá a firmarlo con una cita previa y después firmarías tu arra. La única complicación que tiene este NIE es que cuesta mucho sacar la cita previa en la policía para poder ir a firmarlo. Te lo otorgan súper rápido, pero es difícil conseguir la cita. Tip del Suri: te aconsejo que planifiques todo en base a la otorgación de esta cita. Así todo se te complica un poco menos. Una vez que tengas la cita previa, ir a firmar y terminar los papeles. Si cumplís con el arras o la carta notarial, no vas a tener ningún problema y lo vas a hacer rápido. Incluso puede que en el mismo día. Este apartado tiene un bis para gente de la Comunidad Europea dentro del espacio Schengen, que el procedimiento es muy similar, pero mucho más simple y con menos requisitos, ya que pertenecemos a la Comunidad Europea. La número 2 es la Golden Visa. Muy fácil de sacar, solamente tenés que tener la módica suma de 500.000 euros. Sí, es decir que si tenés 500.000 euros y sale de tu bolsillo y no viene por banco, podés sacarte una Golden Visa para invertir y con eso comprarte una casa y te van a dar automáticamente tu NIE, tu residencia, para vos, tu cónyuge y tus hijos. Una ganga. Fuera de eso, este canal está hecho para todas las personas, así que si tenés 500.000 euros los podés invertir en una sola propiedad o en varias propiedades y vas a poder obtener este permiso de manera sencilla. La tercera opción es tener un NIE de residencia. El NIE, el TIE, tarjeta de residencia, tarjeta de comunitario, lo que quieras llamarle. Un NIE de residencia que te permita trabajar o no te permita trabajar, pero con el cual dispones de mucho más tiempo para poder hacer todos los trámites, incluso los hipotecarios. Para este tipo de NIE existen muchas situaciones particulares que no las podemos abarcar todas en el video de hoy. Lo único que te puedo decir es que investigues un poco, te fijes si cumplís con los requisitos para poder hacer este tipo de gestión y poder invertir en el país o comprarte tu casa para poder vivir.
Suri, una pregunta, ¿para qué necesito el NIE? ¿Por qué me piden este requisito? Es muy sencillo, porque la agencia tributaria, que es la que se encarga de cobrar todos los impuestos, necesita asignarle esta propiedad a una persona o un individuo físico. La apertura de una cuenta bancaria es uno de los requisitos que podés aplazar, pero que en algún momento lo vas a tener que hacer sí o sí, porque todos los impuestos en España se debitan directamente de tu cuenta bancaria, así que no te va a quedar otra que sacar una. Esta cuenta la podés sacar en cualquier banco como residente o como no residente. Si lo haces como no residente, seguramente tenga más gastos, aunque siempre hay alguna forma de poder bajar esos gastos adquiriendo algunos productos que te ofrecen ellos mismos y que te puedan servir para tu casa. Una vez que cumplís o podrías cumplir con estos 3 grandes requisitos, podés pensar en comprarte una casa, un piso o un departamento, como le decimos en Argentina. En cuanto al dinero, podés tener el 100% para comprar la propiedad, o en su defecto, si querés sacar una hipoteca, como mínimo necesitas un 20%. En algunos casos podés hacerlo con el 10%. Pero en general es con el 20%. Y tenés que tener en cuenta que mientras más difícil sea tu situación, más dinero te van a pedir, con lo cual vas a tener que tener el 30, el 40, el 60 o el 70 o lo que fuera. Pero además del valor de la propiedad, vas a necesitar tener el dinero para todos los gastos que genera comprar una propiedad. Y te digo, no son mínimos. El primer gasto y el más importante es el ITP o IVA, dependiendo si es una casa nueva o de segunda mano. Para el caso de que sea una propiedad de segunda mano, vas a tener que pagar el ITP, Impuesto de Transmisión Patrimoniales. Este impuesto es diferente en cada comunidad. Es decir, que en una comunidad podés pagar un porcentaje y en otra comunidad otro. Por ejemplo, en Madrid paga un 6%, pero en Valencia paga un 10%. Si la propiedad es nueva, vas a tener que pagar el IVA. El IVA se lo pagas al constructor o a quien esté a cargo de la construcción y representa el 10% de la propiedad en todas las comunidades. También debemos pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto va a depender de muchos factores: si la propiedad es nueva, si es usada, si es de hipoteca, si no es de hipoteca, y representa entre el 0,5 y el 1,5% de la propiedad. Finalmente, tenemos algunos gastos más, que te los voy a leer porque son muchos. La tasación, los gastos notariales, el registro de la propiedad, seguros, IBI y gestoría. Algunos de estos gastos, si sacas una hipoteca, pueden estar incluidos ahí, pero no todos. Estos gastos oscilan entre 1.000 y 2.500 euros. Depende mucho de la asesoría que pidas y de los profesionales que contrates. Es decir, a modo de conclusión y para que cerremos un poquito el tema gastos, vos necesitas elegir tu casa, contar con ese dinero, a eso sumarle entre un 3 y un 4% de gastos y además el ITP. Es decir que en general, por ejemplo, para una propiedad en Valencia vas a necesitar un 113% del valor de la propiedad. Y en su defecto, para una hipoteca vas a necesitar el 20% y todos los gastos que se generen de esa propiedad. Ya tenemos elegida la propiedad y sabemos cuántos son los gastos. Ahora lo que nos falta saber es el paso a paso de cómo comprar. Seña o contrato de reserva. Este tipo de contrato en general se suele hacer cuando el mercado inmobiliario está muy alto, cuando todo va moviéndose muy rápidamente. Entonces lo que hacemos es pagar una pequeña seña de aproximadamente 1.000 euros para que el propietario quite la propiedad del mercado, es decir, que ya nadie más vaya a visitarlo. Es un contrato que se firma y que después se descontará del total de la operación, pero este contrato solo se firmará si el vendedor lo exige o lo quiere. Informe catastral o nota simple. Es un documento en el cual figuran todos los datos de la propiedad. Si están inhibidos, si tienen algún problema, en el caso de ser una reforma, si se puede reformar, qué tipo de condiciones edilicias tiene. Igualmente, si vas a comprar una casa para reformar, es aconsejable que si está muy destruida y tenés algunas dudas, contrates un arquitecto y que te firme que puede ser construida, porque hay muchas propiedades que están muy baratas que son para tirar abajo y no se pueden reformar, sino que simplemente tenés que demoler todo y recién ahí podés construir. Así que estarías perdiendo dinero si estás pensando solo en reformarla. Si trabajás con una inmobiliaria, es muy probable que te la den ellos y te la van a pedir también cuando pidas una hipoteca. La tasación es otro de los gastos que tenés que hacer.
Te recomiendo que lo hagas antes del arra, porque la tasación es el valor fiscal, lo hace un profesional y es el valor real de la propiedad, no el valor de compra. Con lo cual, si vas a pedir una hipoteca, van a tomar este valor como el valor nominal. Es decir, que al pedir una hipoteca, si te van a otorgar el 80%, te lo van a otorgar a partir de este número y no del valor efectivo de compra. Contrato de arras. Este es el contrato más complicado de toda la operación. El contrato de arras es lo que llamamos en Argentina el anticipo. Es un contrato que formaliza la compra real, es decir, que uno ya se compromete fehacientemente a que va a comprar esa propiedad, el cual ronda el 10% del valor de la propiedad. Pero en general hay una regla no escrita que muchos a partir de los 10.000 euros ya te aceptan como contrato de arras. Lo más complejo de este contrato son los plazos, las excepciones y las penalizaciones. En los plazos, lógicamente, lo que vamos a estipular son los tiempos que tenemos para firmar. Pueden ser 60, 90, 100 días, lo que nosotros firmamos. Es un contrato entre partes. Acá no se mete el Estado, así que hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos y ser conscientes y leerlo completamente. Y si hay algo que no nos gusta, modificarla las veces que sean necesarios antes de poner la plata. Las excepciones son un punto vital en este contrato. ¿Por qué? Porque ahí declaramos las cuestiones por las cuales podemos cancelar el contrato sin que haya penalizaciones. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, como la hipoteca se termina de formalizar posterior al contrato de arras, podemos estipular en alguno de los puntos que si el banco finalmente no nos concede el préstamo o no nos concede el préstamo en determinados montos, este contrato quedará anulado y no tendré ningún tipo de penalización. Por último, se fijan las penalizaciones, es decir, que una vez que cancelemos, cuáles serán las penalizaciones, por qué motivos y cuáles son plausibles o no de una penalización. Por norma general, la penalización, si el comprador se arrepiente de comprar por un motivo que no está expuesto en las excepciones, perderá el 100% de la seña del contrato de arras, que es un montón de dinero. Por el contrario, si el que se arrepiente es el vendedor y tampoco la causa está puesta en las excepciones, tendrá que devolver la seña y además pagar el mismo importe en concepto de indemnización. Este tipo de contrato es un contrato entre partes y se pueden quitar y poner las cláusulas que uno quiere. Por eso es muy importante leerlo antes de firmar y estar muy seguro. En el caso de que tengas dudas, lo mismo. Consultar con un profesional o con tu mismo agente inmobiliario, porque hay algunas pautas que son normales y siempre se ponen, ya que hay muchos modelos a seguir. Lo siguiente sería pedir la hipoteca y formalizarla y a su vez conseguir un notario. El notario siempre, pero siempre lo elige el vendedor. No te lo pueden imponer. Si bien es verdad que si uno contrata el notario que tiene el banco en el caso de una hipoteca, tal vez los tiempos sean mucho más rápidos. El notario, que es el equivalente a un escribano en Argentina, lo que hará es revisar todo el contrato, revisará todos los artículos de la propiedad, se fijará si hay inhibiciones, pedirá informes y por este motivo te cobrará. Una vez que esté todo aclarado y todo solucionado, firmarán las dos partes. En el caso de que pidas una hipoteca, te citará antes y tiene la obligación de explicarte la hipoteca paso a paso, para que el banco no te quiera, meter ninguna cosita en el medio. Él te va a explicar paso a paso todo lo que vas a firmar y está obligado a hacerlo. Y cuando firmás la compraventa en la notaría, también firmás la hipoteca. Firmás las dos cosas al mismo tiempo. Los gastos de gestoría suelen rondar entre los 1.000 y los 1.500 euros. Ya para finalizar, una vez que firmaste todo, hay que pagar el registro de la propiedad, que suele rondar entre los 600 y los 1.000 euros. En los casos de hipoteca suele estar incluido y muchas veces en los honorarios de la notaría suelen también incluirlo. Una vez que completemos todos los datos, nos van a enviar nuestra escritura por mail. Felicidades, ya sabes cómo comprar tu casa paso a paso acá en España. Un consejo que te voy a dar es que todo lo podés hacer vos, no hace falta que contrates ningún personal extra. Pero si en algún momento estás con alguna duda, ya sea con el NIE, con la compraventa, con la escritura, con la casa, con la estructura de la casa, contrates un profesional, que no dudes en hacerlo. Un abogado, un arquitecto, un agente inmobiliario. Porque en el valor total de la casa, ese pequeño gasto puede salvarte de muchos, pero muchos dolores de cabeza. Pero pará, que esto no termina acá. Te voy a contar de primera mano cómo fue mi experiencia comprando una casa acá en España. Así que suscríbete al canal, déjame un like y estate muy atento a los próximos videos.
Gente, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Les dejo acá algunas ciudades y pueblos impresionantes que tal vez sean el próximo lugar donde te mudes. Chau, chau. Abrazo.